Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Agudelo y estoy acompañado de Camilo Andrés Ayazo, Edison Fernando Pineda y Jonathan Javier Sánchez. Y hoy vamos a presentar la línea de tiempo de Colombia. La historia de Colombia, en lo que hoy se conoce como Colombia, inicia en 1449, cuando Alonso Ojeda llega por lo que hoy es la península de La Guajira, en el Cabo de la Vela, acompañado de Juan de la Costa y Américo Vespucio. Posteriormente, en 1525, Rodrigo de Bastías, quien provenía de Santo Domingo, eh, fundó lo que hoy se conoce como Santa Marta. Posteriormente a esas fechas, dentro de lo que tenemos las fechas más importantes, en 1533 ingresa a la costa, por la costa atlántica, Pedro de Heredia, fundando Cartagena de Indias, que posteriormente se convertiría en uno de de los puertos más importantes. Desde allí, Gonzalo Jiménez de Quesada inicia una travesía por el río Magdalena, atraído por la leyenda del Dorado, hacia el centro del país. Esta travesía por el río Magdalena lo llevó a lo que hoy se conoce como el altiplano cundiboyacense. Allí se encontró con los muiscas y tras unas batallas conquistó a los muiscas y fundó lo que hoy se conoce como Santa Fe de Bogotá. En 1540 la corona reconoce a Jiménez de Quesada como fundador de Bogotá. Eh, y posteriormente, en 1549, se crea lo que se conoció como la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en su momento máxima autoridad judicial y política del nuevo reino de Nueva Granada, lo que consolidó formalmente la presencia española en la región de América. Le doy paso a mi compañero Jonathan, quien nos va a hablar de la época colonial. Muy buenas noches. En mi caso, pues vamos a hablar de la época de la colonia, comprendida entre 1550 y 1810. Pues tenemos algunas fechas importantes directamente. Para el año 1550 inicia lo que es la explotación de oro y plata. Esto sucede durante la segunda mitad del siglo XVI. La explotación de oro y plata se convirtió en una de las principales actividades económicas para lo que era el reino de Nueva Granada, lo que actualmente se conoce como Colombia. Los españoles establecieron allí pues minas en regiones como lo que es Antioquia, Chocó y Popayán. Pues la mano de obra indígena fue la que se estaba usando y posteriormente lo que fue mano de obra esclava. No, pues ya netamente lo que eran africanos directamente, ¿no? Para 1550 tenemos la imposición del catolicismo también y la evangelización de los indígenas. Allí pues directamente se da prioridad directamente para los conquistadores españoles y las órdenes religiosas eran como tal de predicar el evangelio, por así decirlo, y inicia con los franciscanos y los dominicos, perdón, y jesuitas, que fueron los que jugaron un papel crucial en este proceso. Desde allí se establecieron misiones que construyeron pues iglesias a partir de, para convertir, perdón, a los indígenas al catolicismo directamente, ¿no? Entonces sería esta parte. Por otro lado, también en 1550 tenemos la introducción de la literatura y el arte del siglo de oro español. Allí, pues para el siglo XVI y XVII se trajo, pues, o bueno, se trajo una producción literaria y artística que llegó pues a las colonias americanas, trayendo obras de autores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega y así como el arte barroco, que fueron pues los que influenciaron pues directamente la cultura colonial. Por otro lado, tenemos también para el año 1717 la creación del Virreinato de la Nueva Granada. El Virreinato de la Nueva Granada fue creado el 27 de mayo de 1717 por el rey Felipe V de España. Pues directamente era una entidad territorial en la que incluían pues territorios como son Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Pues la creación de este virreinato tenía como objetivo mejorar la administración y el control de las regiones controladas pues directamente por el Imperio Español, ¿no? Por otro lado, en 1781 tenemos la revolución de los comuneros. Allí pues directamente tuvo pues, lugar una insurrección armada
directamente pues en el virreinato de Nueva Granada, y esto pues comienza una revuelta en la localidad del Socorro en respuesta pues a reformas fiscales impuestas por la corona española. Digamos que sería esta parte. También tenemos el año 1783, pues directamente allí es la expedición botánica liderada por José Celestino Mutis, en la cual pues para este año esta expedición científica tenía como objetivo el estudiar y clasificar la flora y fauna de la región. Entonces Mutis y su equipo de científicos realizaron un extenso inventario de especies vegetales y animales que pues van encontrando pues a nivel de la geografía colombiana, ¿no? Entonces, lo que se conoce como Colombia. Eso sería pues directamente los campos esenciales. Y ya continuaría mi compañero Camilo. Buenas noches. A mí me tocó el siglo XX, donde hubieron Perdón, muchos compañero, acontecimientos. sigo yo, 1810. Ahí sí, Ok, vale. Tranquilos. ya nos Hola, estiramos. continuando con la línea de tiempo, nos ubicamos en la época de la independencia y la república, la temprana república, ¿cierto? Como su nombre lo indica, fueron los inicios de la república como la conocemos hoy en día. Esta época se marcó entre 1810 y 1886, marcó la lucha por la libertad, la estabilidad política y los primeros pasos económicos y culturales como nación, ¿cierto? En 1810 se marcó, fue la fecha clave donde el 20 de julio se dio el grito de independencia que marcó el camino hacia la liberación de todo el reino de Nueva Granada, que culminó hacia el año de 1819 con la batalla de Boyacá, donde Simón Bolívar liberó lo que conocemos como el reino de Nueva Granada. Hacia 1830, después de haber conseguido esta victoria, Colombia sufre bueno, o más bien se llega al fin de la Gran Colombia, que era conformada por Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Cierto? En el ámbito económico, surgen las exportaciones de tabaco y quina, que hacia 1851 se decreta la abolición de la esclavitud. Culturalmente, se estallan guerras civiles entre liberales y conservadores. También se generan conflictos en la iglesia. Hubo un dato muy marcado, como fue la expulsión de los jesuitas por allá en el año de 1850. En cuanto al arte y literatura, las pinturas costumbristas de Torres Méndez y la literatura patriótica de José Joaquín Ortiz fueron pilares fundamentales de este movimiento cultural. Para resumir, podemos decir que entre 1810 y 1850 Colombia logró su independencia con el grito de independencia en 1810 y la batalla de Boyacá en 1819. Pero tras disolverse la Gran Colombia en 1830, se enfrentó a las crisis políticas posteriores a estas guerras civiles y conflictos religiosos, y la economía empezó a depender de la exportación de tabaco y quina. Y en pocas palabras, esto fue una época de transición para los tiempos venideros que en este momento mi compañero Camilo les expresará. Gracias. Buenas noches. A mí me tocó el siglo XX, en el cual hubieron muchos acontecimientos que marcaron la historia de Colombia. Como uno de los primeros fue en 1886, que fue la promulgación de la nueva constitución que se consolidó en el centralismo y catolicismo eh, como religión oficial. Después de esa fecha, se marca la siguiente fecha, que es una fecha donde hubo demasiada muerte debido a un conflicto, la Guerra de los Mil Días. Esta se generó en 1899 a 1902. Durante este conflicto hubieron más mil, de 120.000 muertes. De- de- Al acabar la Guerra de los Mil Días, el próximo año se generó la separación de Panamá. Con la ayuda de Estados Unidos, Panamá logró la dependencia de Colombia construyendo el Canal de Panamá. La siguiente fecha sería 1927, la fundación de Federación de Campesinos, consolidada
económicamente relacionada con la producción del café. Luego viene una de las fechas que más impactó en Colombia, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y este provocó una intensa violencia civil que dejó entre 250.000 a 300.000 muertos entre 1848 y 1859. Después de ese acontecimiento, en 1950 a 1970 hubo una gran migración desde el campo hacia las ciudades, buscando las personas mejores oportunidades, y esto llevó a un desafío en la urbanización. Después de eso se generó un golpe de Estado en 1953 por el general Gustavo Rojas Pinilla, dándole un golpe de Estado que estableció un régimen unitario. En 1986 a 1990 incrementó la violencia del desplazamiento. Esto fue causante por el narcotráfico y debido a este se generaron millones de desplazamientos de personas de sus territorios. Después se vino en 1980 la crisis de café, que fue la caída del café, el precio del café internacionalmente. Esto llegó a afectar gravemente a la economía de Colombia. En hechos literarios, en 1982 se recibió un premio de literatura al que se le fue otorgado a Gabriel García Márquez, y con esto dándole reconocimiento global. Después de esos acontecimientos llegó una tragedia que fue en 1985 debido a la erupción del Nevado de Ruiz. Esto causó más de 20.000 muertes. En 1986 se llegó la visita de Juan Pablo II tras el acontecimiento el acontecimiento de Armero, y llegó brindando apoyo a las personas. Eh, y el último sería otra tragedia que dejó muchas muertes debido a un terremoto que causó más de 20.000 muertes y dejó a 250 personas sin hogar. Esto ocurrió en los años de 1999. Seguiría mi compañero Daniel en el 2000. Muchas gracias, Camilo. A comienzos del siglo XXI, en el año 2000, Colombia celebró eh, lo que sería una de sus justas olímpicas más importantes, y fue la primera medalla de oro que consiguió María Isabel Urrutia eh, para Colombia en los Juegos de Sydney 2000. Ese mismo año, a mitad de año, en julio, el gobierno nacional, con apoyo de Estados Unidos, puso en marcha lo que se conoció como el Plan Colombia, eh, que era un paquete de ayudas por aproximadamente 1.300 millones de dólares, destinados un 80% al fortalecimiento de la fuerza pública y un 20% en ayudas económicas y sociales para el país. Posteriormente, en el año 2002, ya con el Plan Colombia en marcha, fue un año muy trágico para Colombia. Se agudizó mucho la violencia. Ocurrió, por ejemplo, la masacre de Bojayá, una de las masacres más grandes que ha habido en Colombia, donde un enfrentamiento entre paramilitares y las FARC finalizó con el estallido de un cilindro bomba contra una iglesia, y hubieron muchos muertos, principalmente niños y mujeres. Ese mismo año ocurrieron hechos trágicos como, por ejemplo, el secuestro de los diputados del Valle, el secuestro de el gobernador de Antioquia. También ese mismo año, por ejemplo, vimos lo que fue el secuestro de Ingrid Betancourt, y el hecho que desencadenó en la finalización de los diálogos de paz en el Caguán entre el gobierno y las FARC, que fue el secuestro del avión de la aerolínea Air.
Ese mismo año, en medio de todo ese conflicto que se vivía, llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, que posteriormente se convertiría en el personaje más influyente en la política en el siglo XXI dentro de Colombia. Ya en los inicios de su gobierno marcamos como un hito histórico en el 2003 el inicio de la desmovilización de las AUC, de las Autodefensas de Colombia, que es un proceso que, si bien no lo podemos nombrar como fallido, fue un proceso controversial, dado que pues dio origen a nuevas estructuras criminales. Posteriormente a eso, vivimos años de violencia, pero la economía, digamos, fue mejorando, y poco a poco, pues también con la implementación de lo que sería la seguridad democrática en su momento de Álvaro Uribe, pues se le dieron grandes golpes a las FARC. En el año 2008 se da la Operación Jaque, es una operación militar colombiana muy famosa, ¿cierto? Donde se logró pues el rescate principalmente de lo que sería Ingrid Betancourt, y los norteamericanos que eran contratistas que se encontraban en poder de las FARC, además de otros secuestrados. Posteriormente a eso, ya en el 2012, en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, en el año 2012, digamos, como uno de los hechos más importantes de ese gobierno, es el inicio de los diálogos de paz con las FARC en La Habana. Pues estos diálogos lo que buscaban era una salida negociada al conflicto armado, abordando distintos temas como social, agrícola, dentro del país. Este acuerdo, estas negociaciones duraron aproximadamente 4 años, y el 26 de septiembre de 2016 se firmó el acuerdo final de paz en Cartagena. Posterior a eso, ya en el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en el año 2020 llega un hecho que no solamente parte en dos la historia de Colombia, sino de la humanidad, y es el COVID-19. Digo, partió en dos la historia porque, digamos, deslumbró muchas desigualdades que habían en el país, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, colapsó el sistema de salud, cambió la forma de trabajar, ¿cierto? Implementó el trabajo remoto en muchas empresas, la educación virtual, de origen, y digamos que en medio de esa pandemia que inicia en el 2020, el 2021, el gobierno del entonces presidente Iván Duque eh, propone una reforma tributaria impopular saliendo de esta pandemia. Y eso dio origen a lo que se conoció como el estallido social del 2021, que comenzó como una protesta hacia la entonces reforma tributaria, pero que se convirtió también en una protesta por justicia social, derechos humanos, oportunidades, y que dejó pues muertos, heridos y pues escenas de violencia, y entre otras. Allí mismo, entonces, en ese 2021, ese estallido social da apertura a otro hecho histórico, y es que el país comenzó a polarizarse políticamente. Los partidos del centro empezaron a perder fuerza y ganaron los partidos de extrema, o sea, la extrema derecha y la extrema izquierda. Polarización que llevó entonces a que Colombia tuviera en el año 2022 a su primer presidente de izquierda, a Gustavo Petro. Ya el gobierno de Gustavo Petro, entonces, este primer gobierno de izquierda ha sido un gobierno que ha estado marcado por la polarización dentro del país, y ha sido un gobierno pues de odios y amores y altibajos. En la actualidad política de Colombia, en el 2025 nos encontramos
entre hechos y pues digamos que podemos marcar en la actualidad del país, por ejemplo, los diálogos de paz con el ELN, que se vienen realizando a pesar de que desde enero se encuentran suspendidos, pero ha sido de pronto uno de los temas importantes. Hemos tenido las reformas, que si bien no han prosperado, digamos, todavía estamos en a inicios de una campaña eh, por una consulta popular para saber si se aprueban o no, aún a la espera de que el Congreso de la República le dé el visto bueno para realizar esta consulta popular, y que si bien se realice o no se realice, será pues como la apertura de la campaña política de lo que serán las próximas elecciones presidenciales. Creo que más o menos esa es la línea de tiempo que hemos planteado. No sé si de pronto mis compañeros tienen algo que agregar. No, por mi parte no hay nada más que agregar. No, sobre todo el siglo No, XXI está muy bien documentado y presentado. Está bien, gracias. gracias. No, listo, no siendo más, agradecemos la atención prestada y les deseamos una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego. ¿No?